Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi a millones proclamándote rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es Él,
Buenas noches, hermanos. Vemos cómo el Señor cada día nos lleva en este proceso de decidirnos, y una vez más nos ha venido hablando e insiste en esa decisión que debemos tomar por Él, y el domingo nos hacía una invitación de decidirnos dejar pastorear por Él. Creo que esa es como el propósito que Él quiere para todos y cada uno de nosotros en este 2023, pero hacía énfasis en cosas muy profundas que iremos viendo en este tiempo que el Señor nos permite hablar de su palabra. Entonces los invito a que oremos. Padre, te queremos agradecer porque sabemos que tú tienes un propósito, un diseño con cada uno de nosotros, y es lo que estás buscando a diariamente con cada uno de nosotros. Has permitido que este año, en este encuentro personal que tienes con cada uno de nosotros, tomemos la decisión por ti, una decisión la cual nos lleve a ser radicales en este caminar, en este llamado que tú nos has hecho y nos has venido haciendo durante todo este tiempo para acercarnos a ti, pero en ese propósito de ser como tu Hijo Jesucristo y poder mostrar al mundo a un Dios vivo, no a un Dios religioso, no a un Dios de dogmas, de estructuras, sino a un Dios vivo y real que somos cada uno de nosotros, en ese diseño que tú has elegido. Y es porque hemos caminado en ese propósito de conocerte cada día más y más y más a ti, de tener esa íntima comunión contigo y a nuestro Señor Jesucristo, que por medio de Él tenemos el conocimiento tuyo, papá. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces miremos cómo el Señor nos hablaba de mirar hacia adelante y nos hizo un esbozo muy claro de lo que Él quería, cómo es mirar hacia adelante, qué es lo que Él quiere para que no sigamos siendo personas petrificadas, siendo personas que perdimos la oportunidad con ese pero, como nos hablaba hace un tiempo, y también el no ser esas estatuas de sal, sino que podamos avanzar, y que ese es su deseo, que miremos hacia adelante. Entonces viene y nos da esta palabra espectacular, que nos dice que Él tiene un deseo para ti y para mí, pero ese deseo, esa promesa de vida, pues tiene unas condiciones, y que esas condiciones pues realmente dependen de cada uno de nosotros para que disfrutemos de esas bendiciones. Entonces vamos a ver la cita de Isaías 58:11, Reina Valera del 95, y dice: Yahvé te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Serás como un huerto de riego, como un manantial de aguas, cuyas aguas nunca se agotan. Y entonces nos hablaba el Señor de ese deseo que Él tiene, de esa bendición que Él tiene para ti y para mí. Y nos mostraba qué es lo que Él quiere que fluyan de nuestro interior. Y nos hablaba de esas aguas que nunca se agotan. Y esas aguas vienen por esa promesa del Espíritu Santo que Él tiene para ti y para mí. Pero que se haga realidad porque nosotros tenemos el deseo, y más que el deseo, Él nos hablaba claramente de que cada uno de nosotros debemos caminar por esta palabra, y no simplemente que Él estará con nosotros siempre, porque Él lo ha prometido, pero daba una dirección, y es que no es simplemente estar por momentos, sino estar siempre con Él, siempre a la luz de la palabra, y no solamente el estudiarla, el tenerla, sino ponerla por obra, que es obedecerla. Ahí es cuando realmente vamos a tener ese pastoreo que Él promete, ¿sí? Porque sabemos que esa agua que nos está hablando aquí es esa agua de vida, que es su palabra, y que es por medio de su Espíritu Santo que hace realidad esta palabra. Entonces, si nosotros no tenemos realmente
ese tiempo de intimidad con ese tiempo de conocer su palabra, lo que nos hablaba de lo que era el propósito, que el propósito era conocerlo a Él. Si tú y yo no conocemos, no dedicamos tiempo a conocerlo a Él, pues desafortunadamente no vamos a poder ser pastoreados por Él en ningún momento. Y en el fondo, ¿qué es lo que Él desea? ¿Cómo vamos a hacer que corran, realmente broten de nuestro interior esas aguas y que permanezcan y que le fluyan todo el tiempo? Es porque Él, a través de su pastoreo, a través de apacentarnos, a través de lo que implica tener un pastor que nos guía, que nos muestra el camino, que nos lleva a todos esos pastos, es porque Él nos va a transformar. Porque Él va a hacer algo realmente en nosotros, el diseño que Él tuvo con cada uno de nosotros. Porque tú y yo no somos algo esporádico, no somos un experimento fallido de la naturaleza, sino que realmente somos el deseo del Señor, porque tú y yo fuimos pensados por Dios. Antes de la fundación del mundo, Él ya había pensado en ti. Él ya sabía cómo iba a ser tu cabello, dónde ibas a nacer, cómo iban a ser tus ojos. Él ya lo tenía porque Él te pensó. Se tomó el tiempo, la dedicación para construir en su mente ese bosquejo de lo que somos hoy en realidad y de lo que Él quiere físicamente, pero lo que Él quiere espiritualmente en cada uno de nosotros. Y por eso es necesario realmente poder caminar en pos de Él. Si no lo hacemos, si no dejamos que realmente Él nos pastoree, que Él sea ese manantial de agua viva que cada día nos está permitiendo ser transformados, pues vamos a perder el tiempo. Y la palabra lo decía muy claro: nos va a pastorear siempre. No en los momentos que yo quiero, sino siempre. Esa es la promesa. Y es una promesa, nos decía en el domingo, que tiene una condición. Porque Él es muy respetuoso, Él es muy caballeroso. Y Él no va a hacer cosas si tú y yo no lo queremos, si tú y yo no decidimos por Él. Pero no, como nos decían en la reflexión, te has decidido entregarte por completo. No solo por momentos, sino decidido que Él te pastoree siempre como Él te promete. Entonces, esa es la pregunta que Él nos está haciendo y hoy nos ratifica: hey, ¿te vas a dejar pastorear? Porque si Él nos repite, y la tercera pregunta lo mismo: anhelas intensamente entregar el corazón, no por momentos. Entonces, ese énfasis que está haciendo el Señor, y desde que arrancamos hasta el día de hoy, que nos dice decídete, nos muestra tres personajes que en sus argumentos, en sus anhelos, en sus deseos, en muchas cosas que tenemos nosotros, pensamos y queremos a Dios en la forma y en el momento que yo quiera. Cuando entierre a mis padres, cuando haga esto, cuando tú me des aquello, cuando... Sí, como esos tres personajes, o como vimos con Lot y su familia, y que terminaron, mire cómo Lot termina negociando con Dios y no hace caso a lo que Él quiere. Entonces mire cómo Él nos está hablando y nos está diciendo: decídete, y miren cómo esa palabra tan corta, pero tan profunda, que nos dio para este 2023, y Él está haciendo esa énfasis porque esto es muestra de esa radiografía de nuestra alma, de nuestro ser espiritual. Nos debemos caer en cuenta que tal vez nos hemos decidido por Él por momentos, que lo anhelamos por instantes, pero Él quiere que sea por completo. Nos alaban 100%. No puedo obedecer la palabra a medias. Un 80 o un 90 no sirve. 100%. Si no lo hacemos así, vamos a perder. Y realmente para mí esta palabra fue una promesa que el Señor me daba. Y yo la leía y la estudiaba. Yo decía: wow, impresionante.
¿Cuántas cosas me he perdido por no entregarme completamente a ti, por tener cosas y caminar conforme, como nos decían, conforme lo que yo creo que es bueno? Pero aquí el Señor nos está diciendo, no, tú entrégate, depende totalmente de Dios, muere a tus sueños, muere a tus filosofías, a todo lo que podemos creer que es bueno, y dejemos que Él lo haga, que Él nos pastoree. Y ahí está la bendición. Ahí está la bendición. Y Juan 7, 37 al 39 en Reina Valera del 95 dice: en el último día y gran día de la fiesta de las enramadas, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero nosotros hoy ya tenemos a un Cristo glorificado, que está a la diestra del Padre. Y entonces mire aquí cómo nos dice que tiene que ver con Isaías 58:11, y él dice: si alguien tiene sed, y aquí nos está hablando, será como un huerto de riego, como un manantial de aguas, cuyas aguas nunca se agotan. Aquí nos dicen: de su interior brotarán ríos de agua viva. Pero hay una condición en este Juan 7, 37 al 39, para que esto se haga realidad. Y él dice: vengan a mí y beban. Y nos hablaban el domingo, el beber esta agua es la palabra, esa palabra que limpia, que santifica, que purifica. Entonces Él nos está hablando: ¡hey, vengan a mí! Entonces miren la invitación que nos están haciendo: vayamos a Él, busquémoslos en intimidad, tengamos esa relación. Entonces, vengan a mí. Y dice: el que cree en mí. Y entonces nos decía el domingo, hay una promesa que está en Cristo. Y esa promesa, ¿qué va a hacer? Nos va a arrancar del pecado, nos va a limpiar de ese pecado, nos va a justificar y nos va a hacer vasos de honra. Vasos de honra. ¿Por qué? Porque lo hemos recibido. Como está diciendo aquí, el que cree en mí. Entonces, si nos damos cuenta, eso es parte del proceso. Entonces, mire que para ser pastoreados necesitamos ir a Él. Y no solamente ir ante Él, sino beber del agua, beber de lo que Él nos está dando. Y así como acabo de hacer de beber de este vaso de agua, tenemos que beber de su palabra, porque esta es la verdad, esta es la realidad que Él tiene para cada uno de nosotros. Pero para eso necesitamos su Espíritu Santo, que nos va a ayudar a obedecerla, a obedecer su palabra. No simplemente a recibirla, no, sino a dejar que esta palabra me limpie, que esta palabra me purifique, que esta palabra transforme mi ser, quite todas estas cosas. Y como nos decían, no es entregar por entregar, porque tal vez muchos hemos hecho esto, pero es que es dejar que Él nos pastoree. Y es el que sabe qué es lo que nosotros necesitamos. Él es el que lo sabe. Y así es que vamos a ver ese tipo de personas. Y nos hablaban que cuando nosotros nos dejamos pastorear por Él, no importa las crisis, no importa las situaciones que tú y yo estemos viviendo, porque en medio de la crisis es que vamos a ver la manifestación de Dios, porque nuestra visión va a cambiar. Nuestra visión va a cambiar. Y de pronto, no todos, pero los que tenemos problemas de la vista, por ejemplo en mi caso, cada año toca estar revisando la fórmula. A veces aumenta, a veces disminuye, y uno no ve claro. A medida que va pasando ese año, hay momentos donde usted ya deja de ver con claridad las cosas. Eso mismo pasa cuando nosotros caminamos espiritualmente. Si no vamos y no dejamos que Él nos pastoree, que Él nos alimente con esta palabra,
pues vamos a perder esa visión. Y entonces no vamos a tener la perspectiva, no la perspectiva nuestra, sino que nuestra perspectiva se va a alinear a la perspectiva de Dios. Vamos a ver las cosas como Él quiere. Entonces vamos a vivir con cielos abiertos, en alegría, en gozo, porque estamos haciendo las cosas conforme a lo que Él quiere. Y Él, que nos creó, que nos diseñó, que pensó en nosotros, sabe lo que es mejor para ti y para mí. Entonces, en ese caminar es lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Entonces, mire lo que estamos perdiendo por no decidirnos completamente por Él. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y qué implica? ¿Qué implica el ser pastoreados por Él? ¿Qué implica eso? Y como les decía, pues está esa primera promesa del cual Él nos rescata de ese pecado. ¿Sí? Él rescata nuestra vida del pecado, del lodo cenagoso donde nos revolcábamos. Él nos arranca y nos traslada al reino de su Hijo amado. ¿Sí? Porque el pecado nos ha impedido acercarnos a Dios. Entonces Él nos arranca, nos rescata, pero ahora nos justifica. Entonces viene y se cumple la promesa del Señor, donde la misericordia y la justicia se besan en Jesucristo, donde viene la misericordia hacia nosotros que somos pecadores, pero está la justicia de Dios, porque alguien tiene que pagar por el pecado que hemos hecho. Eso es como si alguien se roba un montón de plata de un banco. La misericordia, ¿cuál sería? No, pues, tranquilo, no le pongamos ningún problema, pues, que se vaya, tranquilo. ¿Sí? Pero alguien tiene que pagar ese dinero que se robó. Y eso fue lo que hizo Jesucristo. Él nos justificó porque Él pagó el precio por nuestros pecados. Y que es la muerte. No hay otro precio para rescatarnos del pecado. Entonces Él hace esta situación. Ya saben, viene a la tierra, se hace hombre, aprende durante 30 años obediencia, como dice su palabra, y aprende hasta la muerte y muerte de cruz, para que nosotros seamos justificados. Y después de eso, ¿qué hace? Nos aparta para Él. Porque antes no éramos de Él, no podíamos pertenecer a Él por el pecado. Pero ahora Él nos trae a su redil. Nos trae a su presencia, nos dice, hey, ustedes ya son míos. Y entonces en esa promesa, y después de eso entonces nos da su precioso Espíritu porque creemos en Él, porque lo aceptamos en nuestro corazón para que Él sea nuestro Señor y Salvador. Entonces nos derrama y nos pone ese sello de eternidad de las arras que son su precioso Espíritu Santo. Y a medida que vamos caminando, a medida que vamos haciendo esta palabra realidad en nuestra vida, pues Él nos va a hacer vasos de honra, vasos de barro, pero de honra. ¿Listo? Y entonces ahí es donde podemos ver que el Señor hace esto con nosotros, y vamos a verlo en Juan 10, 2 al 5, de Reina Valeria, y dice, pero Él entra por la puerta. El pastor de las ovejas es. A este abre el portero. Y las ovejas, oído aquí, las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Entonces miren cómo lo que está hablando aquí el Señor. Tenemos que oír la voz de Dios. Y ya vamos a ver algo más. Entonces, y no es que, vengan, las ovejas del Señor, vengan. No. Dice que las llama por su nombre. A cada uno de nosotros, cuando nosotros hemos aceptado esa promesa en Jesucristo, de que nos rescate del pecado, que nos justifique y nos aparte para Él, entonces Él nos mete a su redil. ¿Sí? Nos arranca del lodo cenagoso y nos mete al reino de su Hijo amado, al redil del Señor. Y entonces Él nos llama por su voz, vengan, porque los voy a pastorear. ¿Listo? ¿Y qué es eso? Cuando nos ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Entonces, ¿qué hace el Señor? Él las va guiando. Vamos. Y entonces Él les va hablando a las ovejas. Les va hablando, mire, ¿cómo nos habla? Con la palabra.
nos va hablando y nos va mostrando el camino por donde debemos recorrer, hacia dónde vamos. ¿Listo? Versículo 5. Pero al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Y aquí es impresionante esto, porque puede que la oveja tenga sus características particulares, pero me sorprendió esto de la oveja, que la oveja identifica una voz y la va a seguir. ¿Qué voz estás siguiendo tú? ¿Será que estás siguiendo la voz del mundo? Y ya sabemos que la voz del mundo está guiada por Satanás. ¿O estás siguiendo la voz de Dios, de Jesucristo? Y si estás siguiendo la voz de Él, tienes la capacidad, ojo, aquí lo dice, de huir, de reconocer que es la voz de tu Señor. Y segundo, reconocer cuáles son las voces extrañas, para huir de ellas. Eso lo dice aquí, mire, pero al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Entonces, cuando tú has aceptado la promesa de nuestro Padre a través de nuestro Señor Jesucristo, tú empiezas a conocer la voz de Dios. Y tienes esa capacidad que te da el Señor de reconocer la voz de Dios y de desconocer. ¿Sí ves? Entonces nos hablaban hace este domingo que pasó, hace 8 días, el discernimiento. Esto es, yo puedo discernir que esta es la voz de Dios y esta es una voz extraña que no voy a seguir. Entonces en el pastoreo está eso. Es eso, por eso Él te va a pastorear siempre. Y dice Isaías 58:11, Yahvé te pastoreará siempre, en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Entonces en ese pastoreo está esto. Primero, ¿qué? Reconocer la voz de Dios, como nos está hablando Juan 10:12 en adelante. Reconocer la voz de Dios. ¿Para qué? Porque entonces Él nos va a sacar, como nos habla ahí, nos va a sacar y nos va a llevar ¿a dónde? A pastos verdes. Entonces Él va a saber a dónde nos va a guiar, hacia dónde, cuál es la palabra que Él tiene para ti y para mí, que nos va a satisfacer, porque Él tiene que cebar a sus ovejas, o sea, engordarlas a las que están flaquitas. Y la imagen que me daba estudiando esta palabra, yo alguna vez vi en esto de los animales, de los maltratos animales y que dejan a los mascotas, a los perros, los dejan por ahí botados y estas cosas. Y entonces vi un perrito que me acordaba el Señor de esa imagen, vi un perrito que estaba encerrado en una bodega ahí, y la tenían por ahí, estaba llena pues obviamente de garrapatas, bueno, estaba muy mal el perro. Y digamos que mostraron como el seguimiento cuando vienen, lo rescatan, lo limpian. Entonces obviamente pues el pobre animal estaba indefenso, pero viene y lo rescata, y eso me decía el Señor, así somos cada uno de nosotros cuando Él nos rescata del pecado. Estamos llenos de piojos, de pulgas, de garrapatas, estamos totalmente muertos en vida, como estaba ese animal. Y viene y lo rescatan. Lo limpian, obviamente vacunas, bueno, un montón de cosas que le aplican, y después de un muy buen tiempo de buena alimentación, buena agua, bueno, baños, medicinas, todo esto, el animal vuelve y coge su estado, y es un animal muy bonito. Y muestran al final de la historia, muestran cuando lo recogen y cómo está, y el cambio, la transformación es impresionante. Y eso me mostraba el Señor. Eso sucede con cada uno de nosotros. Nosotros estamos como ese animal. Estamos como ese animal. Y Él viene y nos rescata, esa oveja llena de piojos, bueno, de todas estas cosas. Y Él viene y nos rescata. Recuerden que nos han enseñado que los ungen con aceite para que las moscas no la pisen, para que no se le hagan nuches, bueno, todas estas cosas. Pero nosotros como esa oveja estamos llena de nuches, de piojos, de todo esto, y Él nos rescata.
Y entonces, ¿qué pasa? Va a saciar nuestra alma, porque nuestra alma tiene hambre. ¿Hambre de qué? De ese vacío que solo lo llena Dios. No hay otra cosa que lo pueda llenar. El hombre lo intenta llenar con sexo, con drogas, con alcohol, con cigarrillo, con un montón de videojuegos, con un montón de cosas. Pero jamás, jamás lo va a poder llenar el hombre. Porque eso solamente tiene la forma de nuestro Señor a través de su Espíritu Santo. No hay otra forma. Entonces Él viene y hace esto, viene y sacia nuestra alma. ¿Y cómo lo hace? Entonces yo le preguntaba al Señor, bueno, ¿y cómo haces tú que sacias nuestra alma y das vigor a nuestros huesos? Entonces Él me llevaba a Isaías 61:1 y dice, el Espíritu de Yahvé, el Señor, está sobre mí, sobre Cristo, porque me ha ungido Yahvé, me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Yahvé y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los que están de luto, a ordenar a que los afligidos de Sión se les dé esplendor en lugar de cenizas, aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. ¡Wow! Entonces miren, acá está el proceso que les estaba hablando del animalito. Vienen, lo rescatan, que es lo que hace el Señor, que esas son las buenas noticias que tiene para los pobres. Estábamos muertos, pobres de espíritu. ¿Y qué viene a hacer con el animal? Entonces viene, lo vacunan, le empiezan a dar medicamentos, a vendar a los quebrantados de corazón. Todos, cuando llegamos a Jesucristo, estamos quebrantados en nuestro corazón por la parte social, cultural, política, religiosa, en el ambiente en que nacimos. Por todo, nosotros estamos quebrantados. Estamos cautivos en muchas áreas de nuestra vida, como ya lo hemos hablado. Por eso nuestra alma está en una cárcel. Y eso es lo que viene a hacer el Señor. Por eso Él llega y nos rescata y empieza a hacer ese proceso. Y recuerden que el proceso es cesar, dejar de hacer lo mismo. Entonces, eso que estábamos haciendo, Él viene y lo para y empieza a limpiarnos. Empieza a darnos el medicamento. ¿Cuál es el medicamento? Mírenlo, aquí está. Este es el medicamento que Él tiene para ti y para mí. Es este. Entonces nos viene a dar ese medicamento. Y entonces nos viene a sanar y empieza a liberarnos de esas cautividades, de esos yugos que nos fueron impuestos por muchas situaciones o que nosotros mismos nos impusimos. Y entonces Él empieza a romper, a abrir esas cárceles donde estábamos. Y entonces empieza a decir, ¡hey! Empezó el año de la buena voluntad de Yahvé. ¿Cuál es esa buena voluntad? De que tú y yo seamos pastoreados por Él, para que seamos como ese huerto de riego, para que seamos ese manantial de aguas, cuyas aguas nunca se agotan. Ese es el proceso. Entonces, no sé, buscaré o intentaré buscar nuevamente. Fue hace mucho tiempo que vi la historia, aunque eso se ve muchos de esas historias, para que ustedes la puedan ver y se identifiquen con eso. Eso somos cada uno de nosotros y eso es lo que está haciendo acá. Entonces el perrito, cuando le iban a coger, pues lloraba, tenía miedo, tenía susto, la cola estaba entre las patas, tenía ese miedo, y eso me decía, a consolar todos los que están de luto. Todos nosotros tenemos miedo aún a vivir, a muchas cosas, por esas, como nos decía el Señor el domingo, por todas esas circunstancias que vivimos, todas esas sequías, todas esas, sean enfermedades, sean circunstancias, problemas, dolores, todo lo que sea que está en nuestra vida, que nos impide y que nos hace estar en un luto permanente, en una muerte permanente. ¿Y qué hace el Señor? No, yo he venido para que tú te voy a cambiar ese luto, te voy a dar esplendor, te voy a dar gozo. Entonces miren cómo el Señor viene y nos pastorea, pero eso es
día tras día. Por eso Él necesita que nuestra decisión sea por completo, no por momentos. Porque esto que está hablando en Isaías, esos son procesos, proceso tras proceso tras proceso. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de Él? Para que en el versículo 61:3, en la última parte, dice: serán llamados árboles de justicia, plantío de Yahvé para gloria suya. ¡Wow! ¿Sí ven? Entonces miren esta parte: serán llamados árboles de justicia, plantío de Yahvé para gloria suya. Y miren esta parte al finalizar de Isaías 58:11: serán como un huerto de riego, como un manantial de aguas, cuyas aguas nunca se agotan. Entonces, ¿sí ven? Miren esto, nos están hablando del esplendor de Dios. ¿Para qué? Para gloria de Él. Entonces ahí es cuando ellos van a ver, cuando el mundo va a ver en nosotros, porque estamos llenos de ese manantial, porque somos ese plantío de Yahvé que podemos dar y dar y dar. ¿Pero por qué? Porque hemos atravesado todo este proceso, porque nos hemos dejado pastorear. ¿Y cómo se hace esto? Y nos lo decía el Señor, por eso Él utiliza, el pastoreo es personal, es en la intimidad con Dios. ¿Pero qué hace Él? Él utiliza a pastores aquí en la tierra, usa hombres que somos vasos de barro. Por favor, entiéndalo, somos vasos de barro como ustedes, que también necesitamos ser pastoreados y estamos siendo pastoreados por Él. Por eso le decía: hey, pilas tú. Y hacía ese paréntesis grande el Señor: pilas, porque si tú estás aconsejando a alguien, ¿de qué estás lleno? ¿Será que estás así como este plantío de Yahvé? ¿O eres un manantial de agua que sus aguas nunca se agotan? ¿Cómo estamos para dar? Hemos pasado por este proceso donde hemos dejado que Él nos vende, nos sane, nos limpie, nos purifique, nos abra, nos quite esos yugos, esa cautividad que teníamos por dentro, nos ha dado libertad. ¿Ha visto esa transformación en nosotros que sea real? Eso es lo que Dios nos va a pedir para que demos a los demás. Y entonces, ¿qué hace Él? ¿Cómo nos pastorea? Él coge y nos mete en una iglesia local. Entonces, a ti y a mí, a Dios les plació meternos en esta iglesia. Y por eso el Señor me daba esta cita, porque Él nos arma árboles de justicia, donde te plantó. Plantío de Yahvé, aquí te plantó. Aquí es donde vas a dar fruto. Aquí es donde van a ver ese verde resplandeciente, ese árbol que crece frondoso y que va a ser un árbol de justicia. ¿Qué quiere decir eso? Que todas nuestras acciones son actos de Dios. ¿Pero dónde? ¿Dónde te plantó? Aquí te colocó. ¿Por qué? Porque cuando uno llega, entonces dice aquí que te va a predicar las noticias, las buenas nuevas de salvación. ¿Quién te las va a dar? Entonces utiliza a un hombre, a un vaso de honra, un vaso de barro que lo está usando para honra de Él. Entonces te viene y te da un mensaje. Te va a vendar a los quebrantados, por eso te pone un pastor. Venga, yo lo vengo a vendar, mire, con la palabra del Señor. Mira, yo entiendo que tu posición, yo sé que tú estás así, pero mira. Y entonces te da esa consejería, te muestra, te venda. Por eso te integra en una iglesia. Porque aquí, como lo ha dicho la pastora más de una vez, este es el hospital de los enfermos. Mire, aquí mismo lo está diciendo Isaías 61:1. Aquí es donde te van a sanar, te van a dar estas vendas. Mire, aquí están las vendas del Señor, que te las da a través de un hombre. Porque si tú llegas y tú apenas llegas, has sido rescatado del Señor, créeme, del pecado, créeme que tú no vas a entender lo que está diciendo acá. Y les he contado, a mí el Señor, la primera venda que me dio, durísima. Esa palabra que me dio la primera vez que vine a conocer de Él, vine a que me rescatara de un problema, y la palabra que me dio no fue una palabra de, qué palabra de amor, sino me mostró el proceso en que me iba a meter.
Y obviamente yo no lo entendía. Por eso necesité una persona que me ministrara, una persona que me guiara. Juan 10, recuerda, escuchamos su voz. Entonces aquí está, mire, por eso Él coloca esto. Y entonces aparte de eso, entonces viene y te dice, por lo menos en esta iglesia, ¿qué te dice? Para que puedas tener libertad en los cautivos, apertura de las prisiones, todas estas cosas que hace el Señor. Entonces te dice, ya te integré en una iglesia, pero no basta esto. ¿Por qué? Porque uno puede sembrar un arbolito y dejarlo con la semilla ya y se va. ¿Será que va a crecer? Necesita abono, necesita agua. ¿Y eso dónde lo va a hacer? Nos decía el Señor. Entonces Él te pone un líder que está pendiente de ti. Oye, ¿cómo vas? ¿Estás orando? ¿Tienes alguna necesidad? ¿Quieres que oremos por ti? Dime, cuéntame. Cuéntame qué pasó con la prédica. ¿La entendiste o no la entendiste? Dime, ¿pudiste aplicarla a tu vida? No, entonces ven, yo te saco tiempo y estudiemos. Ven y esto y hacemos. Entonces aquí en esta iglesia el Señor te ha colocado esto. Entonces no es solamente que te integró y ya haces parte de Cielo Nuevo, sino que aparte de eso viene y te integra en un grupo. Y te pone un líder que te va a guiar, que te va a mostrar el camino. Y que te va a ayudar. Eso es parte de su pastoreo. Pero si tú no lo aceptas, entonces tú puedes decir, sí, yo me he rendido completamente al Señor. Y uno te va a buscar en las listas de estudio. No apareces, no estás. Te estás dejando pastorear por Él. Y ustedes, muchos de ustedes son testigos. Cuando hay una necesidad, se pone a orar a toda la iglesia por esa necesidad. Y hemos visto las bendiciones, hemos visto la respuesta de Dios. ¿Por qué? Porque hay pastoreo siempre. Pero esa es la forma en que Dios lo hace. Así le plació a Él hacerlo. Pero con un balance, ¿no? Que nos hablaba el Señor el domingo. Tú vas a la presencia de Dios, tú buscas, porque recuerda, vengan a mí y beban. Entonces yo voy a Él. Pero des en cuenta que mira, aquí hay un portero. Aquí habla de un portero que le abre la puerta al pastor, que es Él, que es Jesucristo. Y Él te dice, vengan a mí y beban. Entonces yo tengo que hacer mi tarea. Entonces a medida que tú vas creciendo, a medida que tú vas madurando, igual que el ejemplo que les di del perro que fue rescatado. A medida que él iba pasando, al principio, eso le daban el alimento, se lo acercaban, se lo daban en la boquita, le inyectaban aún por la boca, le daban alimento por la boca con jeringa y todas estas cosas. Rompían las pepitas esas, las rompían y con carnecita, bueno, y se la diluían lo más pequeño para que lo pudiera masticar y si lo pudiera pasar. Pero a medida que fue sanando, a medida que fue cogiendo fortaleza, ya el animal iba solo. Lo mismo pasa aquí. Si tú estás nuevo, listo, ahí el Señor te coloca el líder, te coloca la persona y te va paladeando. Pero llega un punto donde tú tienes que estar con Él. No puedes permanecer, ay, yo me quedo aquí que me paladeen, no. Sino que entonces eso te va a servir cuando tú ya te has metido en la presencia de Dios, te has dejado pastorear por Él, entonces vas a hacer aporte. Porque entonces con tu testimonio vas a aportar a los que estamos en la clase, todos. Porque todos nos debemos edificar, dice la palabra. Edifíquense unos a otros. Esa es la forma de edificarnos. Que hemos visto mi pastoreo y entonces en mi pastoreo personal, en mi intimidad con el Señor. Mira el Señor y a través de esa palabra que el Señor dio a través de la pastora, de los pastores. Entonces esto me habló el Señor y me he metido con el Señor y me ha sacado esto, me ha sanado esto, me ha liberado de esto, me ha abierto tal prisión. Y es que eso es pastorearse. Eso es dejarse pastorear por Él. Y entonces vamos a venir y vamos
Claro, hay momentos que hay situaciones difíciles. Listo, para eso Dios te puso los pastores. Y entonces te van a dar un consejo, si es de oración, lo que te digo, se necesita oración, la iglesia completa clama por esa situación. Entonces por eso era que el Señor, mire, yo le pregunté al Señor y yo siempre les he dicho, yo arranco siempre por las 3 preguntas. Y yo le digo, Señor, ¿por qué estás preguntando? ¿Quieres ser pastoreado? Yo decía entre mis adentros, le decía, pues Señor, es que es obvio, ¿no? Si yo estoy aquí, pues debe ser mi deseo, porque mire que quiere, me habla de deseo, quiero ser pastoreado por Dios. Yo le decía, pues yo creo que sí, y me llevaba a esto que les estoy hablando. Entonces, si yo quiero ser pastoreado, tengo que integrarme en una iglesia, tengo que formar parte de la estructura que Dios ha dado, porque eso no es que se la inventó un hombre, no, ese es Dios dándole esa guía a la autoridad que ha puesto en esta iglesia, que es la pastora Neida, y ha colocado ese diseño y ha colocado esta situación para pastorearnos, para guiarnos. Y por eso él dio una orden. Y entonces, ¿cuál fue la orden? No, se habla de esta palabra y el miércoles lo mismo, y en las clases se habla de lo mismo, porque necesitamos que esta palabra se haga realidad para que la entendamos primero y segundo la pongamos por obra. Porque es la única forma. Recuerden que solamente Dios está siempre con los que obedecen. Podemos escucharla, pero si yo no la pongo por obra, pues. Entonces miren cómo el Señor trae y da unos lineamientos y unas ordenanzas a través de la autoridad que Él ha impuesto en este lugar, que es la pastora Neida. Entonces, si tú no estás involucrado, por eso es que nace la segunda pregunta. ¿Te has decidido entregarte por completo? No solo por momentos, sino decidido que Él te pastoree siempre como Él te promete. Pues mira, ¿cuántos de nosotros, y muchas veces uno como que, ay, qué pereza, y ahora otra vez lo mismo, ay, como que la misma predicación, como la misma vaina, todo es lo mismo, que, ay, qué pereza. Por eso Él te dice, ¿te has decidido? Si tú te decides, cumples con lo que Él ha formado y ha estructurado en esta iglesia. Anhelas intensamente entregarle el corazón a Dios, no por momentos, para que te pastoree, para que Él sea tu padre, amigo, consejero que dirija tus pasos y caminas en tu propósito y diseño. Ojo, anhelas intensamente entregar el corazón. Eso es lo que nos está hablando el Señor. Entonces miren cómo el Señor nos viene a hablar de lo que es pastorear. Miren el deseo de Dios, que seamos como un manantial de aguas, cuyas aguas nunca se agotan. Que seamos llamados árboles de justicia, plantío de Yahvé para gloria suya. Entonces, hermanos, ya les mostré y cómo es ser pastoreados. Por eso nos inserta en una iglesia, por eso en cada iglesia tiene su estructura, pero yo hablo aquí de la Cielo Nuevo a las Naciones, que es la responsabilidad que el Señor nos ha entregado. Y mire cómo nos está llevando. Y Él ha dado lineamientos que lo hemos seguido como vasos de honra que estamos en sus manos, siguiendo siempre de barro, porque el único perfecto es Él. Entonces, por favor, hazte estas mismas preguntas el día de hoy, esta noche, y evalúa si realmente has dejado todo esto que el Señor haga en tu vida. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias porque
nos insistes en que nos decidamos por completo, no a medias, no a un 80, no a un 90, a un 100%, completamente para ti. Que dependamos totalmente de ti, de lo que tú quieras, no de lo que a mí me parece que es bueno. Por eso nos has insertado en Cielo Nuevo y tienes unas estructuras que tú así las has diseñado para podernos pastorear. Pero cada uno de nosotros en la intimidad, como nos decías en Juan, vengan a mí y beban. Cada uno de nosotros nos corresponde ir en esa intimidad ante ti a beber lo que tú nos vas a ofrecer. Lo que tú nos vas a ofrecer, no lo que yo quiero que me des, no lo que yo quiero y creo que es bueno, no. Yo voy ante ti a beber lo que tú me vayas a ofrecer. Y parte de lo que tú me estás ofreciendo es lo que aquí se predica. Por eso, para Cielo Nuevo a las Naciones nos estás pidiendo, decidámonos por completo, rendirnos a Él, entregar nuestro cuerpo, alma y corazón a ti por completo, Señor. Ese es tu deseo, ese es tu anhelo. Y eso es lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Gracias, Padre, te damos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, muchas bendiciones, que el Padre Eterno los bendiga y nos siga pastoreando y déjate pastorear por Él. Bendiciones. Practica la palabra y marca la diferencia, sembrando, diezmando y ofrendando en tu iglesia Cielo Nuevo a las Naciones.